bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos en Consejo de Redacción. Muy buenos días, Felipe, gracias a todos los que están aquí presentes y a toda la teleaudiencia. La expectativa es enorme, la celebración del triunfo de Gustavo Petro en varios territorios de Colombia, por ejemplo, por solo citar un ejemplo, la costa pacífica, Quibdó, Buenaventura, Tumaco, fue una celebración impresionante más que por el triunfo, por la expectativa que se tiene de los cambios que pudieran venir para generar más desarrollo y mejor calidad de vida. ¿Cuáles son, a su juicio, que es investigador social usted, esos retos principales? Y ya empezamos a detallarlos. Muy bien, sí. Hay retos muy grandes. Miremos que, de todas maneras, estas elecciones se dan en un contexto de un estallido social, de unas protestas como no se habían visto en Colombia desde el año 1977, donde hay unos reclamos de derechos, unos reclamos populares, que tienen que ver más con el ámbito de derechos económicos, sociales y culturales, y cada vez hay una demanda más, sobre todo de población joven y población étnica, como menciona la del Pacífico, que está comprometida con los derechos ambientales y colectivos y de generaciones futuras. Y yo creo que eso va marcando como un punto de quiebre en el modelo de desarrollo que convencionalmente se ha venido planteando. Ahí vamos a tener varios elementos. Uno de los retos más grandes va a ser el hambre. Es una situación muy compleja la que tiene Colombia. La FAO ya ha dicho que cerca de 7,3 millones de colombianos y colombianas tienen inseguridad alimentaria. Básicamente lo podemos discernir? Personas que se acuestan con menos de 2 comidas diarias. O sea, estamos hablando de casi un 15% de la población. El hambre es un elemento muy complejo que tenemos en este momento. Tenemos una alerta de hambre por parte de la FAO. El gremio de las empresas prestadoras de salud en abril publicaba una cifra escandalosa. 84 niños y niñas han fallecido hasta abril del 2022 por factores asociados a desnutrición. Hay su registro, porque obviamente comunidades indígenas, los niños no vienen acá, los centros de desarrollo y crecimiento no están ahí contados. O sea que podemos hablar de que en promedio en Colombia una niña está muriendo diariamente por hambre. Entonces yo creo que esos son los elementos más fuertes. Obviamente esto va acompañado por un alto índice de pobreza. Las proyecciones de la CEPAL este año para Colombia apuntan a que vamos a tener un 39 personas en el umbral de la pobreza, el 39%, perdón, de la población va a estar por debajo del umbral de la pobreza, el 13% en la miseria o indigencia. O sea, estamos hablando prácticamente que 4 de cada 10 colombianos y colombianas está en situación de pobreza y tiende a complicarse. Y lo complejo es que es el país en América Latina que tiene las proyecciones más altas de pobreza. Entonces, yo creo que hay un elemento muy fuerte porque eso no se puede compadecer. Un país que tiene un coeficiente Gini de cerca del 0,523, es un coeficiente demasiado alto. Solamente creo que Honduras y tal vez Jamaica están por encima de Colombia en el hemisferio. Entonces, ahí estamos viendo que esos son precisamente los cambios que está esperando la población, sobre todo en materia de máxima vulneración. Ese coeficiente, Carlos, que recordemos es el que mide la inequidad. ¿Cuál cree usted que debe ser el contacto primero de Gustavo Petro con estas comunidades que, como lo mencionaba Felipe, fueron las primeras que salieron a celebrar como un triunfo muy propio, con mucha expectativa? ¿Cuál debe ser entonces esa respuesta una vez Gustavo Petro se posesione como presidente? Ir a las comunidades, estar allá en contacto directo con ellas. ¿Usted qué cree que están esperando? Bueno, ayer hablaron del tema económico. Pues lo primero que hay que buscar es recursos, porque realmente estamos hablando de que el Estado se ha endeudado durante esta pandemia en una forma desmesurada. Entonces, yo creo que lo primero es tener una planeación económica que se corresponda con los cambios en el modelo de desarrollo y que permita, a su vez, generar mayores tasas de equidad social y menos necesidades básicas insatisfechas. Recordemos que aquí en Antioquia tenemos un 10%, 10 puntos de necesidades básicas insatisfechas según el último censo, pero cuando nosotros llevamos eso, que también quiero hablar, la brecha entre el campo y la ciudad es enorme. Cuando nosotros ya aplicamos eso solo a zona rural, nos está dando que el NBI, el índice de necesidades básicas insatisfechas, es del 35.
O sea, prácticamente se triplica en lo rural. Esa brecha es enorme y por eso es que vamos a ver que Gustavo Petro va a tener mucha sintonía precisamente en los territorios étnicos, en los territorios campesinos, donde esta brecha se siente mucho más grande. Aquí tenemos territorios como el Bajo Cauca, parte del norte y el nordeste antioqueño, donde la única actividad productiva es el cultivo de coca. Entonces, aquí tenemos un problema muy serio y es que estas comunidades están por fuera de los marcos de desarrollo nacionales. Usted va al Bajo Cauca y ¿en qué se puede emplear la gente? O en minería o en coca. Una empresa legal contratará 600 empleados y el resto están en minería ilegal. Y los que no caben ahí van a sembrar coca. Entonces, claro, estas comunidades del Pacífico sí que están golpeadas por este fenómeno y creo que ahí es donde está la receptividad, esperando que haya un modelo de integración de estas comunidades que lamentablemente, hay que decirlo, están viviendo desde las economías ilegales. No hay otra forma de monetizar allá, no hay vías terciarias, no hay centros de acopio y básicamente se pueden dar cuenta que la mayoría de los productos de nuestra canasta familiar, sobre todo cereales como el arroz, como el maíz, los estamos importando. 6:59, Paula, excúseme, Daniel, también sé que tienen preguntas, pero vamos a cumplir un compromiso comercial. Le pedimos a Carlos Zapata del IPC que nos espere unos minutos para seguir esta muy interesante conversación respecto a los retos sociales que tiene el presidente electo Gustavo Petro. Y estamos hablando sobre los retos del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro Urrego, a propósito de todos los temas sociales. Carlos, yo quiero que continuemos esta conversación con el tema de líderes sociales, una violencia que se ha exacerbado en contra de los líderes sociales en los últimos años. Somos el país donde más se asesinan líderes sociales ambientales y son muchos los retos de este gobierno frente a eso. Además, con anuncio del ELN, con temas económicos que también están relacionados con esas causas de asesinato a los líderes, como no tener una economía extractivista. ¿Cómo ve usted el panorama? Bueno, ha sido bastante complejo el panorama en Antioquia, ¿cierto? El año pasado volvimos a cerrar con, creo, 23 líderes asesinados en el territorio. Es claro que la mayoría de líderes asesinados en Antioquia tienen que ver con asuntos de defensa del territorio. Entonces son o líderes de juntas de acción comunal donde el Estado no tiene control ni presencia y ellos son los que encarnan el ordenamiento territorial de las comunidades. Entonces cuando se oponen a un actor armado para seguir sembrando coca, ahí es cuando vienen los exterminios, cuando vienen precisamente los asesinatos de los líderes de estas comunidades, pero también tenemos amenazas y persecución a líderes que se oponen a proyectos extractivistas, porque la matriz del conflicto armado en Colombia está ligada directamente a conflictos territoriales. Entonces son conflictos territoriales que no son resueltos por la vía de la legalidad, sino por la vía del azar. Es decir, puede haber como un cese en ese asesinato teniendo en cuenta la política económica que dice Gustavo Petro se va a implementar. Pues en el sentido de que se logre bajar la presión a esas conflictividades territoriales y ambientales, sí, cierto. Porque el asunto es que el modelo colombiano es demasiado extractivista. O sea, básicamente el 75% del PIB de exportaciones entra por materias primas, o sea, básicamente por los huecos que le hacemos a la tierra. Hay un problema con el modelo de desarrollo, porque ese modelo de desarrollo agota los recursos, pero también la sostenibilidad ambiental y no genera valor agregado en la cadena productiva. Entonces, claro, el asunto es: ¿hay que meterle un freno al modelo de desarrollo basado en la economía extractiva? Pues claro, si estamos hablando de hacer acciones contra el cambio climático, necesariamente hay que reducirlo. Y yo sí creo que en la medida en que los conflictos ambientales se vayan reduciendo, porque hay unos bienes comunes, como se viene denominando últimamente, que no son bienes concesionables, sino que son bienes del patrimonio de la humanidad, necesarios para nuestra supervivencia. Yo creo que si sacamos bienes comunes como el agua, los páramos, los ríos donde no se haga minería extractiva, yo creo que podemos generar un ordenamiento con relación básicamente a otros servicios ecosistémicos que no sean precisamente seguirle haciendo huecos a la tierra. Entonces yo creo que sí puede haberlo, pero implementar esta política todavía va a tardar. Y mientras tanto vamos a seguir teniendo las presiones y los conflictos territoriales que tradicionalmente hemos visto en el marco del conflicto armado en Colombia. Carlos, yo quisiera preguntarte por el camino que tiene el nuevo gobierno para, como Estado, llegar a esos territorios.
¿Será, considera usted, vía subsidios o será por medio de la construcción de bienes y servicios públicos, seguridad, vías, escuelas, plantas de desarrollo? ¿Cómo cree usted que será ese camino para cerrar esa brecha de la manera más eficiente posible? Bueno, ahí es muy importante entender el trabajo como un derecho humano y no necesariamente ligado a una oferta de mercado. Entonces yo creo que hay un asunto importante, es si los particulares, si los privados no están generando trabajo, ¿qué tiene que hacer un Estado? Entrar a corregir esa asimetría en el ejercicio del derecho. Pero los subsidios no son buenos para nadie. No son buenos para la economía, no son buenos para la salud de las finanzas del Estado. Realmente, si usted va a ver, incluso los regímenes puros socialistas no han tenido subsidios. ¿A quién hay que subsidiar? Al que efectivamente no pueda trabajar. Entonces, digamos, cuando vienen subsidios para madres cabezas de familia, a veces no tenemos la concepción, no son para esas mujeres, son para sus hijos, que son personitas vulnerables, son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Entonces, a esos niños todo el Estado tiene que rodearlos y darles protección, no es a la mamá, ¿cierto? Porque la mamá, si no tiene hijos, no es sujeta de subsidios. Y ahí tenemos un problema muy serio. Yo sí creo que no tenemos que hablar de subsidios, sino que tenemos que ampliar y democratizar la matriz productiva, que está muy concentrada. Y ahí es donde entonces es que con estas comunidades se tienen que generar otros procesos diferentes de prestación de servicios. Por ejemplo, los servicios ambientales, ¿cierto? Eso es un tema que no ha estado suficientemente explorado en el país y que necesariamente hay servicios ecosistémicos en un país tan biodiverso donde podríamos explotar precisamente ese tipo de economías más sustentables. Yo creo que hay un tema aquí muy importante y es el de los jóvenes, la explosión social. Según las cifras del DANE, solo el 39% de los jóvenes que terminan el bachillerato pasan a la universidad, terminan. Entonces, ahí nosotros estamos viendo que hay un cuello de botella. Y ahí estamos viendo un campo muy grande de lo que se denominan los sociólogos modernos como los ninis, los jóvenes y las jóvenes que ni estudian ni trabajan. El último dato que tenemos para abril es que hay 2.9 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan entre los 15 y 28 años. Entonces, claro, cuando viene una propuesta, vamos a hacer universidad pública y gratuita, eso es absolutamente necesario para democratizar precisamente el modelo de desarrollo. Entonces, digamos, yo creo que una propuesta como el acceso a la educación superior universal y gratuita es necesaria. Venezuela lo tiene, es un país más pobre que en este momento de Colombia, Ecuador lo tiene, Argentina lo tiene, Chile lo acaba de conquistar también por movilizaciones de sus estudiantes. Entonces, yo creo que ahí hay una apuesta fuerte, porque en Medellín, ninis, tenemos más o menos la cuenta, son entre 170.000 y 180.000 jóvenes. ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde están? Pues vamos a ver, las plazas de vicio son las que están recibiendo precisamente esta juventud que no está estudiando ni trabajando. Y créame que el tema con las mujeres es mucho más grave, porque en este momento las mujeres jóvenes, básicamente en un 30% están por fuera del mercado laboral. Entonces, si tenemos 900.000 ninis hombres, son 2 millones de ninis mujeres. Entonces, claro, una política que esté básicamente reivindicando la inclusión de la mujer precisamente en todo el esquema de democratización económica es sumamente necesaria, incluyendo la economía del cuidado, a la cual hay que darle un valor, porque es que realmente el trabajo del cuidado es fundamental en las sociedades y es el más menospreciado. Entonces yo creo que ahí es donde tienen que estar las apuestas, diversificar la valoración de nuestros roles laborales y no concentrarnos en subsidios, realmente subsidios para el que no pueda trabajar, ¿cierto? Pero para nadie más. Son tremendos los retos del nuevo gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Cerremos, Carlos, por favor, con un análisis en el siguiente sentido que tal vez creeríamos nosotros resume el norte de la política social de Gustavo Petro y tiene que ver con una respuesta brillante, además preciosa, que la vicepresidenta electa Francia Márquez le dio a la colega Claudia Palacios cuando le preguntan qué es vivir sabroso. Bueno, le hace una pregunta relacionada por el sitio en el cual va a vivir y si eso es vivir sabroso. Y la vicepresidenta responde diciendo que vivir sabroso es vivir en dignidad, con seguridad y garantía de derechos. Es que son tantas las comunidades colombianas que viven en indignidad, con inseguridad, no hay que ir muy lejos para eso.
pero además sin ninguna garantía de sus derechos, que parece ese ser el norte y el reto principal. Mejor dicho, si esto se cumple, si esto lo puede hacer el gobierno de Gustavo Petro, ganamos el año de lejos. ¿O no, Carlos? ¿Usted qué piensa de esta respuesta y esta expresión? Pues, Felipe, como defensor de derechos humanos, actuamos desde el enfoque de derechos y yo sí creo algo. Eso ya está inventado hace mucho rato y se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Hay dos pactos, el de civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales. Lo que pasa es que Colombia tiene un rezago en la progresividad del cumplimiento de estos derechos. Pero si usted va a ver el programa de gobierno de Gustavo Petro, son obligaciones incluso del Estado colombiano que hace muchos años debimos haber cumplido en esa progresividad. Entonces yo sí creo que desde que nosotros estemos desde el enfoque de derechos, no nos equivocamos. Pero ¿cuál es el problema con el enfoque de derechos? Que es que todos pedimos derechos para mí y no creemos en la solidaridad para que los otros también ejerzan derechos. Y ahí es donde está precisamente la prueba de dignidad que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Entender que el enfoque de derechos se resume en una frase muy simple. Trata al otro con la misma dignidad que te espera que te traten a ti. Así de sencillo. Si nosotros moralmente pudiéramos, mejor dicho, salir de la doble moral y tener un rasero universal para el ejercicio de los derechos desde la solidaridad, yo creo que es otro país el que tendríamos. Carlos, gracias. Dignidad, seguridad y garantía de derechos. Carlos Andrés Zapata, el director del Observatorio del Instituto Popular de Capacitación IPC. Carlos, gracias. Bienvenido siempre. Interesante conversación. Muchas gracias. A sus órdenes siempre. Un Gracias, feliz día, que gracias. estén muy bien.